En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias una vez más por todas las cosas buenas, porque todas, absolutamente todas, vienen de ti, de tu bondad, de tu misericordia, de tu providencia, de tu cuidado por nosotros, de tu fidelidad. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de encontrarnos una vez más en torno a ti, en tu presencia siempre al lado nuestro, en torno a esta comunidad de hermanos, de amigos, de familia y en torno a tu palabra. Te pedimos que bendigas esta noche, que bendigas cada uno de los hogares, de los que están representados en este espacio, que visites y te quedes en cada uno de los hogares, las casas, las familias, que invocamos esta noche tu nombre. Te pedimos que bendigas a cada uno conforme a lo que cada quien necesita, a lo que cada familia necesita. Bendice, Señor, nuestras vidas, bendice nuestros corazones, endereza nuestras intenciones, que te busquemos a ti, Señor, y solamente a ti, con todo nuestro corazón. Abre nuestra mente y nuestro corazón una vez más para que podamos verte, podamos entenderte, podamos profundizar en este mensaje de amor que has hecho a través de nuestra historia. Bendice este momento que vamos a compartir y todo esto te lo pedimos en el nombre del que está sobre todo nombre, el de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada terminamos esta primer parte del Génesis, ¿no? Lo que llamamos la prehistoria de la salvación, terminamos ahí, y yo hablé varias cosas interesantes, ¿no? Sobre esto es que estos no son relatos como tales, llamamos prehistoria porque no son relatos históricos, porque no tenemos, o sea, los relatos que tenemos son sagas, son tradiciones orales antiguísimas, ¿no? Yo le decía, algunos relatos, de hecho, los hemos prestado y adaptado de algunos escritos babilónicos, de algunos escritos, también, de hecho, de algunos relatos egipcios también, ¿no? Yo mencionaba, por decir alguna cosa, el Enuma Elish, ¿no? Que es uno de los relatos, sobre todo en relación a la creación. En relación, por ejemplo, al diluvio, pues está el poema de Gilgamesh, que antes salía en los libros, que ahora hay una disputa con los libros de primaria. En los libros de primaria salía el poema de Gilgamesh, y entonces, algunos están prestados de ahí, pero son relatos. Yo les había dicho, es una palabra dominguera, pero es interesante que la aprendamos, o que al menos la idea o el concepto lo tengamos claro. Son relatos etiológicos, fundacionales, que nos hablan del origen no son relatos históricos como tal, en el sentido extenso de la palabra y como nosotros lo entendemos ahora. Y no es que no contienen una historia, contienen una historia, y nos hablan de la historia inicial, por ejemplo, pero otra vez con estos recursos, ¿no? Literarios impresionantes, maravillosos, ¿no? Que incluyen, pues, la mitopoyética, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Entonces, estamos hablando de estos primeros 11 capítulos del Génesis que hablan del inicio de todo lo creado, del inicio de la humanidad y también del inicio del pecado, ¿no? ¿Por qué existe el mal en el mundo de alguna manera? Entonces hablamos de eso y cerramos hablando de esta última parte en el capítulo 11, ¿no? Del libro del Génesis. Hablamos de la Torre de Babel, ¿no? De la Torre de Babel, y otra vez volvemos como que es como que no se arregló, aunque Dios quiso arreglar, no se arregló la cosa con esta nueva creación que hace con la alianza, con el pacto con Noé. Se vuelve a caer en pecado el mismo Noé, se desvía a sus hijos también, y luego los descendientes de Noé, pues son estos, ¿no? De alguna manera, de los hijos y de los nietos y de los bisnietos de Noé, de alguna manera,
caen en esta soberbia de vamos a hacernos una torre para alcanzar al cielo, ¿no? Yo decía, esa soberbia, este orgullo humano, ¿no? Como que somos muy fregones, como que nosotros las podemos, digo, y 2000 años después, o 4000 del relato más o menos, ¿no? O de la historia del relato de alguna manera, pues esto no se ha ido, esto es muy, muy de la naturaleza humana. Y es impresionante ya cuando haces análisis con calma y es como que Dios bajó como que a ver su torrecita, como que nosotros pensamos, ¿no? Como que estamos haciendo estas cosas, somos muy fregones y ya casi somos como dioses y el pasaje, ¿no? En el libro de Génesis, como que Dios bajó, como que la torrecita está muy chiquita, o sea, nosotros pensamos que hemos logrado mucho y Dios siempre sobrepasa cualquier cosa que el ser humano de alguna manera, y mire que en eso somos imagen de Él por la inteligencia, por la voluntad, por la determinación, por buscar la verdad, por supuesto, pero siempre quedamos cortos, no podemos ser Dios, y este es como que el problema, la cuestión, del ser humano, ¿no? El no estar conforme, el ser más, y Dios nos lo puede dar, de hecho, Dios nos puede dar este estatus. Jesús vino para eso, se hizo hombre para que nosotros nos hiciéramos como Dios, aunque suene raro lo que estoy diciendo de alguna manera, pero no lo logramos nosotros, porque no somos Dios, somos criaturas de Dios, ¿no? Entonces, ya he dicho que Babel significa, simboliza, ¿no? Confusión, porque vino a confundir las lenguas, como que se pusieron de acuerdo y después es como que para regarse y otra vez confusión, hay división, ¿no? De alguna manera ahí. El capítulo cierra con lo que yo les había mencionado, otra palabra en hebreo interesante para aprenderse, ¿no? Pero sobre todo para entender que para el judío esto es muy importante, ¿no? Las Toledot, con TH al final, suena como Z española cuando lo menciono, las Toledot, como TH al final, las genealogías. Otra es que para nosotros nos parece a la hora de la lectura como hasta puede ser medio aburrido porque es una lista de nombres, pero para los judíos es muy importante, muy importante. Habla de procedencia, habla de origen, pero sobre todo habla de fidelidad de Dios, es decir, de Dios cumple la promesa de permanecer, de estar de alguna manera, ¿no? Cierra, ¿no? Para presentarnos, ¿no? Y para abrir el telón de nuestra segunda etapa, ¿no? Que es la época patriarcal, presentándonos, déjeme ver, dice que tengo una cosa aquí, déjame ver si puedo. Mm, mm, Permítame un segundo. Mi mouse se anda portando mal. Necesito ahí. Aquí se vea. Ahí está. Y acá. Vamos a dejar así. Entonces, va. Entonces, sin más, les digo, termina presentándonos a estas listas de nombres, ¿no? A Terach, que es el padre de Abraham, y de Nahor y de Harán, ¿no? Abraham, que será nuestro personaje, siguiente. Dime, Nadia. No se alcanza a ver, o sea, se quedó en chiquita, no estás compartiendo toda la de Torre de Babel. ¿Estoy compartiendo la mía o qué? Como que toda tu Sí, computadora. Sí, ok, estoy sí se compartiendo. ve como si estuviera así reducida la presentación. Estás compartiendo la tuya, José Juan. A ver ahí. Listo, listo. Ahí quedó, listo. Gracias. A ver, va, mil gracias. Entonces, pasamos entonces esta parte, ¿no? Y así como que en dibujitos, ¿no? Muy, muy interesantes. Lo que recorremos en la época de los patriarcas es, pues, la historia de la salida de Abraham de Ur, de Caldea,
y su viaje, ¿no? Su viaje a la tierra prometida, y luego habla de sus descendientes, de manera concreta, de Isaac, de Jacob y del hijo de Jacob, José. Entonces, a esta época, a esta parte, a esta segunda etapa de la historia de la salvación, le llamamos el periodo patriarcal o el periodo de los patriarcas o el periodo patriarcal. Y en nuestra Biblia, ¿no? Lo encontramos este periodo en el libro del Génesis, del capítulo 12 al capítulo 50. Más o menos en tiempo, ¿no? En la cronología que yo les presentaba en la primera sesión, en tiempo estamos hablando de lo que se llama la época de bronce, ¿sí? Y en la época de bronce, más o menos, todavía es 1850, la época de bronce va como del 2000 antes de Cristo al 1200 más o menos. Entonces, en la época de bronce, del 1850 al 1650, un periodo más o menos de 200 años, tenemos aquí delante de nosotros que se llama, ¿sí? La época patriarcal. Nos relata la historia de los pueblos, como cómo se fueron formando los pueblos. Todavía algunos dicen que los nombres de varios de los patriarcas, de algunos personajes que nos presenta la Biblia, en realidad se refieren a nombres de comarcas, de pueblos, de familias completas, de tribus, ¿no? Entonces nos vamos a ver, y es un tema recurrente en estos vamos a decir, 38 capítulos, las migraciones de diversos grupos, ¿no? Tenemos tres ciclos, aunque yo dije, mire, tenemos el ciclo de Abraham, el ciclo de Jacob, ¿sí? Y el ciclo de José, si decimos de alguna manera, el ciclo de José y el ciclo de José. Entonces, tres ciclos. Isaac, aunque es el hijo de Abraham, en realidad no ocupa un espacio tan amplio. No tenemos como que la historia de Abraham y luego la historia de Isaac. Si vemos del capítulo 12 al capítulo 25 y ahí enseguida está toda la historia de Abraham. Tenemos 12 o 13 capítulos, casi 14 capítulos sobre la historia de Abraham en el Génesis. Y luego Isaac nada más tiene como un capítulo. Isaac funciona más bien como un eslabón para unir nuestro siguiente ciclo. Entonces tenemos tres ciclos principales, tres historias, tres personajes muy importantes en esta época patriarcal. Abraham, Jacob, ¿sí? O Israel y José. Tres historias, tres ciclos. Entre Abraham y entre Jacob, pues está Isaac, pero es más bien como un eslabón. No tenemos una historia que se nos narre qué pasó con Isaac de manera extensa. Es más bien la unión para presentarnos, introducir a Jacob, ¿no? A introducir a Jacob de alguna manera. Entonces, tres ciclos, el de Abraham, el de Jacob y el de José. Si mal no recuerdo, más o menos así súper rápido, nomás apelando a mi memoria, ¿sí? Les digo, del 12 al 25, 26, Abraham, 26, 27, Isaac, por ahí aparece, y aparece Jacob ya en el 27, y del 27 al 37, 36, ¿sí? La historia de Jacob, 10 capítulos, 11 capítulos más o menos de la historia de Jacob, del ciclo de Jacob, y del 37 al 50 la historia de José. Son los tres grandes ciclos. Entonces, estos son también nuestros tres personajes principales después de Dios, por supuesto. Yo había dicho que en cada etapa, en cada etapa de la historia de la salvación tenemos a Dios como el personaje principal, pero luego tenemos a estos tres, ¿no? En Abraham, pues veremos así a grosso modo, ¿no? De una manera general, su vocación, ¿no? Su llamado, su llegada a Canaán, su desplazamiento y su llegada a Canaán, el nacimiento de Isaac, el heredero de las promesas, la historia de Ismael, vamos a hablar también, y cómo ahí se tuerce la cosa un poquito, ¿no? Y cómo a Isaac le sucede a Jacob. Y tenemos el nombre de Jacob que es el preferido de Dios, y no Esaú, su hermano, que es el primogénito, ¿sí? Entonces, tenemos la historia de Jacob y de Esaú, su hermano, y toda la trama también que encontramos ahí, y luego el nacimiento de los 12 hijos de Jacob, y cerramos, ¿no? Cerramos el Génesis con la historia de José y el asentamiento de los hijos de Jacob, con su padre, con Israel o con Jacob en Egipto, ¿no? Después tenemos 400 años de que le llamamos silencio bíblico, ¿no? Que no tenemos nada, no tenemos relatos, sabemos que se quedaron ahí,
que se hicieron grandes, que José fue súper bien recibido, que me imagino que al principio, ¿no? Porque no tenemos escrito, les iba súper bien, pero después fueron esclavizados por los egipcios, ¿no? El sentido, ¿qué vamos a encontrar entre varios? Digo, otra vez, no estamos haciendo un estudio extendido en esta ocasión, lo vamos a hacer cuando hagamos Pentateuco, cuando estudiemos los primeros 5 libros de la Biblia de una manera más extendida un poco, más extensa. Tenemos la elección gratuita de parte de Dios a los patriarcas, es decir, Dios los llama, Dios los escoge, no porque ellos han hecho algo, no porque se merecen algo, sino porque Dios escoge. Es una elección gratuita. Y tenemos las 3 promesas divinas que se repiten una vez, otra vez, y que hasta de hecho en generación se van reafirmando y consolidando, ¿sí? Luego que va pasando en la historia patriarcal, es decir, lo que le prometió a Abraham, se lo recuerda a Isaac, se lo recuerda a Jacob, se lo recuerda a José, se lo recuerda a sus descendientes. Estas 3 promesas divinas de tierra, descendencia y bendición. Tierra, descendencia y bendición, ¿sí? Entonces, nos habla, por supuesto, ¿no? Otro de los sentidos importantes de la alianza con los antepasados de Israel y la respuesta de los patriarcas. Estas historias para el pueblo de Israel son maravillosas, las atesoran de manera impresionante. Muchas cosas en la Biblia más tarde serán reinterpretadas, reentendidas, releídas, incluso en los mismos relatos proféticos, a la luz de las historias patriarcales. Son muy interesantes, serán retomadas de alguna manera. Por eso es importante entenderlos, porque la Biblia, y esto es interesante también cuando vamos estudiando, se va conectando. Entonces, encuentras una cosa acá que aparece más adelante y es, caray, está haciendo referencia a la historia de Sara, o está haciendo la referencia, etcétera. Es muy, muy interesante esto, ¿eh? Entonces, por eso es importante como que tener claras las historias, porque el profeta de alguna manera tomará alguna cosa, ¿no? Estoy pensando en el Nuevo Testamento, San Pablo hablará de la alianza con Abraham en lugar de la alianza con Moisés, etcétera. Entonces es muy, muy interesante, ¿no? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios en la época de los patriarcas? ¿Sí? ¿Qué imagen tenemos de Dios? Y pues es el Dios de las promesas, el Dios de las promesas que bendice y que acompaña a sus elegidos, ¿sí? En este tiempo, por supuesto, ¿no? Se desarrollaron muchísimas tradiciones orales. Acá todavía no hablamos de tradición escrita en absoluto. En esta época no hay escritos, son tradiciones y siguen las tradiciones orales. Déjenme ver si puedo. Sí, entonces la historia de Abraham, ¿no? Génesis del 12 al 25. El llamado de Abraham, y nótese, ¿no? Es Abraham, ¿sí? Así corto, Abraham, que quiere decir padre de muchos. El nombre parece una broma, ¿no? Parece una broma, porque Abraham, que quiere decir padre de muchos, no tenía hijos. El llamado de Abraham, entonces, no tenía hijos. Su nombre era Abraham, padre de muchos, y resulta que no tenía hijos, ¿no? Y le empezó a entrar la edad y no tenía hijos, ¿no? Pero Dios lo llama, y de hecho parte del llamado de Abraham tiene que ver con eso. Te daré una gran descendencia, y el cambiarle el nombre, ¿no? El dejar de ser Abraham, mire, padre de muchos, que no tenía muchos, no tenía uno, ¿no? A ser padre de multitudes, de cantidades incalculables, ¿no? Entonces, le cambiará el nombre más tarde, ¿no? Por ahí en el capítulo 15, capítulo 17, vemos que empieza a cambiar en nuestras Biblias el nombre por Abraham a Abraham, ¿no? Le agrega un poco más al nombre hebreo. La clave de la alianza, ¿no? Que hace con Abraham es: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por ti serán bendecidas todos los linajes de la tierra. Esto lo encontramos, ¿sí? Lo encontramos ya en Génesis 2, en el llamado, justo al inicio del capítulo 1 al capítulo 3, vamos a encontrar el llamado de Abraham. Aquí algunos capítulos interesantes, ¿no? Entonces la historia de Abraham va del 12:1 al 25:18, ¿no? Al 25:18. Entonces, la mayoría de los incidentes giran alrededor de las 3 promesas, ¿no? Dios que le promete que le va a dar tierra, que le va a dar descendencia, y que le va a dar bendición, a Abraham y Sarai. De hecho, también el nombre de Sarai cambia, ¿no? En algunas Biblias, depende cuál traducción o cuál estés leyendo en el hebreo, primero le dicen Sarai, después le dicen Sara, también le cambia el nombre un poquito,
a la esposa de Abraham, que no podía tener hijos, ¿no? Que no podía tener hijos. Acá tenemos a Ismael a propósito de la historia. En el capítulo 12, regreso un poquito, versículos del 11 al 20, ¿no? Yo les he contado esto a ustedes, el Abraham baja a Egipto con Sara y se echa una mentirilla. Dice que Sara, sí, y ha habido varias interpretaciones, desde unas interpretaciones así, voy a pensar algunas interpretaciones muy, por ejemplo, muy feministas, ¿no? Que, o sea, como que otra vez cuando hacemos interpretaciones, y cualquiera de nosotros puede caer en esto, no estoy juzgando a lo loco, de sacarlas de contexto, de no entender de alguna manera el contexto cultural histórico, entonces puede ser que no le hagamos justicia a la interpretación, pero algunas interpretaciones dicen como que, pues, qué mal hombre era Abraham, o qué poco hombre, cómo iba a exponer a su mujer, si el hombre está para proteger a la mujer, ¿no? Y estamos de acuerdo con esto, pero luego empiezan a hacer conclusiones así como que, bueno, ¿qué hizo? Como que lo que pasa es que otra vez Abraham, ¿no? Se supone que ya tenía sus años y Sara también, pero al parecer pues Sara era muy guapa, aunque tuviera sus años, era muy guapa y entonces, pues todavía era esta como que medio ley del viejo oeste, aunque suene raro lo que estoy diciendo es, si mi mujer le gustaba a otro que tenía más poder, pues ese me mataba y me recogía a la mujer, y si la mujer era bonita, entonces Abraham baja a Egipto con Sara, y entonces en Egipto dice que Sara es su hermana, no dice que es su esposa, dice que es su hermana, para que pues no lo vayan a matar, para protegerse él. Entonces le importa su integridad, es alguna de las informaciones que hemos escuchado, pero no le importa la de Sara, porque finalmente entrega Sara al faraón, ¿no? Después el faraón se da cuenta y ve, pues le va a caer una maldición por haber tomado a una mujer de otro, y entonces los despide, pero Abraham se echa una mentirilla, una media mentira, porque en la genealogía, si ponemos atención, Sara sí es hermana de Abraham, es media hermana de Abraham, es hija de su padre, del mismo, de Tarek. Tarek tuvo otra mujer y la mamá de Abraham, y de la otra mujer, ¿no? De la querida, diríamos en términos más actuales, pues tuvo a Sara. Entonces Sara es media hermana de Abraham, ¿sí? Media hermana de Abraham. Esto, otra vez, en la época patriarcal, súper normal, ¿no? Súper normal, que se casaran entre gente de la misma familia. De hecho, era como que casi mandatorio, vamos a ver esto, ¿no? O sea, más bien era visto mal, aunque suene loco, otra vez, otros tiempos, ¿no? Y podemos juzgar como queramos, pero otros tiempos. Era mal visto que te casaras con alguien fuera de la familia, ¿no? Fuera de la familia. Entonces, esto en las historias lo vamos a escuchar que se repite una vez y otra vez y otra vez. Entonces, se echa una mentira y dice que es su hermana para salvar el pellejo, ¿no? Después lo encuentran en la mentira, esta mentira se repetirá en Gerar, después su hijo también echará esta mentira, ¿no? Para proteger a su esposa, y ahí hay una historia de mentira que yo utilizo cuando hago este curso de Daniel, o cuando hablo de sanación familiar intergeneracional, y digo cómo hay cosas que se van pasando en la familia, algunas aprendidas, ¿no? Otra vez ya sabemos también que desde el punto de vista genético hay cosas también que se pasan, ¿no? Ahora hay una nueva ciencia que se llama la epigenética, y pues quiere decir la epigenética que hace estudios de, bueno, si hay cosas, ¿no? Que aunque están escritas en mi, ¿cómo se llama? Pues en mi historia genética, no sé cómo se llama biológicamente, ¿no? Con algunos cambios de ambiente, de alimentación, de una serie de cosas, puedo sí cambiar, de hecho, la epigenética es cambiar, alterar, ¿no? Alguna cosa quizá como que determinada no es determinada de alguna manera. En fin, esta cuestión de la mentirilla que la repite Abraham una vez más, la repite su hijo Isaac, ¿no? Y la repetirá Jacob, ¿no? Jacob pues, se echará mentiras corrido junto con su mamá. Entonces, esta es esta parte. Y luego tenemos entonces en el capítulo 15, la alianza. Esta es una cosa interesante, la alianza es muy importante, porque de aquí en adelante, y la alianza es un término también bíblico, que yo les invito también que lo tengan siempre mucho en su cabeza, porque Dios funciona en la Biblia en torno a alianzas. Alianzas, ¿sí? En hebreo es verid,
Berith, que quiere decir pacto de soberanía. Y pacto de soberanía es mucho más que como se tradujo al griego, que griego es diateke, que es como contrato, acuerdo, alguna cosa así. En hebreo, y esto es lo que yo les decía, hay algunos, cuando hablamos de traducción de las lenguas originales, hay algunos términos que ya no encuentran un término en las lenguas nuevas que le haga justicia o que explique o que abarque todo lo que el término en hebreo quería decir, ¿no? O entendía, porque hay algunos términos que son ideas completas, no son nada más una palabra y que una palabra no le hace justicia. Una de ellas es Berit, ¿no? Berit, pacto de soberanía, un pacto que no se rompe. Dios quiso hacer un pacto, una alianza, un pacto de amor con el ser humano. Unilateral, el ser humano no da mucho, el que da es Dios. Espera fidelidad de parte del hombre, pero pues esta no sucede de alguna manera y de esto tratarán también los profetas bastante, ¿no? Entonces, Sara no podía tener hijos, ¿no? Este patrón es otro patrón que vamos a encontrar en la Biblia, ¿no? Que se repite bastante, ¿no? Que la mujer estéril da a luz, ¿no? La mujer estéril da a luz. Encontramos acá a Sara, más tarde encontraremos a la misma, a Raquelita, ¿no? A Raquel, la esposa de Jacob. Después, más tarde encontraremos a la mamá de Samuel, ¿no? En el Nuevo Testamento habrá más mujeres en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento encontraremos a la misma Isabel, ¿no? La madre de Juan el Bautista, Ana, la mamá de Samuel, gracias. Entonces, este patrón de la mujer estéril da luz se repetirá bastantes veces. Y lo que nos dicen estos personajes, estas historias, es que Dios es capaz de dar vida donde no la hay. Porque Dios, y así empieza el Génesis, es el Dios de la vida. Esta es una de las cosas esenciales de Dios. Dios es el Dios de la vida. Muy importante. Y es un principio teológico también muy interesante, ¿no? Entonces, la alianza de Dios promete tres cosas. Ya he mencionado, ¿no? En Génesis 12, 1, 2 es muy en general. Y en la alianza que se repite o que se renueva en el capítulo 15, contiene detalles muy primitivos, ¿no? En el capítulo 16 vamos a encontrar el nacimiento de Ismael, ¿no? Entonces, recuerda, bajaron a Egipto y de Egipto se trajeron una esclava que se llama Agar, y como Sara no podía tener hijos, no se podía embarazar, aunque Dios ya le había dicho, entonces Sara le quiso ayudar a Abraham y a Dios, ¿no? Y a Dios, esta parte de los seres humanos de cuando Dios nos promete algo y nos desesperamos, queremos darle una ayudadita, pues Sara le da una ayudadita a Dios y le da quebrada y le da chance y le da oportunidad a Abraham, así como que, bueno, parece que conmigo no va a pegar el chicle, entonces, pues llégale a Agar, ¿no? Llégale a Agar, que al fin y al cabo es nuestra esclava, es mi esclava, y el hijo que salga de Agar, pues será nuestro hijo. Entonces, en el capítulo 15, capítulo 16, habla del nacimiento de Ismael, ¿no? Y es muy interesante la historia de Ismael, ¿no? Que nace de la esclava que es Agar. Pero bueno, en el capítulo 17, otra vez, viene. Entonces, 12, no tenemos la alianza, el llamado y la alianza inicial. Capítulo 15 se repite la alianza. Y lo interesante del capítulo 15, me encanta el capítulo 15, porque la primera vez que Yahvé hace alianza con Abraham, lo saca en la mitad de la noche, parecido a la foto que se ve aquí, ¿no? Así que ven ahorita en la exposición. Y le dice que le dará una descendencia como las estrellas del cielo, ¿no? Como las estrellas del cielo, ¿no? Como las arenas del mar. Otra vez este es el desierto, y el mar era muy cerca también de esta parte, ¿no? Ya está, Canaán está pegado al mar de alguna manera. Entonces, y eran imágenes muy vivas para el patriarca. Y las estrellas del cielo, otra vez la primera vez lo saca en la mitad de la noche, ¿no? La mitad de la noche, en un despoblado, ¿no? Pues no había grandes ciudades, entonces puedes ver las estrellas de manera maravillosa, no podías contarlas, es impresionante. Lo impresionante, el capítulo 15, Dios renueva la alianza con Abraham y le dice lo de las estrellas del sol al mediodía, ¿no? Al mediodía, entonces cambio visual, ¿no? Es como que le dijo que como las estrellas del cielo, y le vuelve a repetir con las estrellas del cielo, y entonces en el capítulo 15 Abraham voltea a ver al cielo y pues al mediodía usted no ve ninguna estrella, ¿no? Más que el sol mismo, ¿no? Que es una estrella, pero el sol opaca todas las demás en la mitad de la noche. Entonces,
esto es impresionante, ¿no? Algunos predicadores usan de recurso esto porque, porque sí, María y Guillermo, así es, ahorita regreso sobre eso, pero es un buen punto, ¿sí? Entonces, en el mediodía, ¿no? Otra vez, es como que aunque nosotros no veamos o no sea visible, no sea palpable la promesa de Dios, la promesa está. La promesa está, ¿no? Dios es fiel, aunque estamos en la mitad del día y no veamos nada, Dios es fiel a sus promesas. Esto es muy, muy interesante, ¿no? María y Guillermo dicen que para los musulmanes el primogénito es Ismael, ¿no? Y para nosotros, otra vez, el primogénito es Ismael, ¿eh? Otra vez, si, ya fuera de cuestiones, así como que Ismael es el primogénito, ¿sí? Pero el escogido, según la tradición judía, no es Ismael, es Isaac, ¿no? Es Isaac. Entonces, el primogénito, el que nace primero, el primer hijo, el primer nacido, ¿sí? De Abraham, ¿no? De la semilla de Abraham, pues es Ismael, ¿no? Y por eso, hasta el día de hoy, y algunas de las disputas con algunos musulmanes, con los judíos y con los cristianos, con nosotros, es que ellos creen que realmente Ismael es el primogénito y de él es que viene toda la descendencia. Y nosotros no, nosotros creemos que aunque fue el primer nacido, Dios escoge cómo va a pasar. Y eso también es un tema en la Biblia, ¿eh? Usted va a recordar, Esaú es el primer nacido, no es el que es escogido, va a ser Jacob. Voy a pensar, el primer rey de Israel no es es de la tribu de Benjamín, es del último de los hijos de Israel, ¿no? Esto se repetirá varias veces porque, otra vez, porque culturalmente lo que dictaba, ¿no? La costumbre era que el primogénito fuera el heredero, fuera el que hereda, ¿no? La bendición y todo lo del padre. Entonces Dios aquí cambia las cosas porque a veces Dios actúa de manera diferente como nosotros pensamos o como nosotros procedemos de alguna forma, ¿no? Otra vez yo le había hecho la ayudadita que le dio a Abraham, ¿no? A Abraham y a Dios, Sara, ¿no? De que pues le llegara a Ismael. Esto está en el capítulo 16, versículos del 1 al 6. Sara toma la iniciativa y le da a Abraham a su esclava Agar para que tenga un hijo. Sara vive, ¿no? Para dar honor a su nombre, ¿no? Y se va amargando. De hecho, el nombre de Sara no tiene que ver con amargura interior, una cosa así me parece, mientras que Agar se embaraza, ¿no? Y entonces, se embaraza y da luz, ¿no? Yo he dicho, esta es la primera gestación subrogada también, ¿no? La primera gestación subrogada desencadena un caos que se extiende de alguna manera hasta nuestros días, ¿no? Entonces, Ismael es el ancestro del mundo musulmán, ¿no? Para ellos Ismael es el primogénito, él es el heredero de todas las bendiciones, no Isaac, ¿no? Y los judíos creen lo contrario, y ahí está el pleito todavía hasta el día de hoy, ¿no? En la religión islámica y la religión judío-cristiana o judía de manera particular, ¿no? En el capítulo 17 aparece otra vez Abraham, ¿no? Otra vez la renovación de la alianza, y más adelante nos habla de Sodoma y Gomorra. Yo le recuerdo que en el capítulo 13 lo mencionó, se separan Abraham de su sobrino Lot, y que Lot, sobrino, hijo de su hermano, se vino con él, salió de la tierra, lo acompañó y después crecieron, se establecieron, los pastores que trabajan para ellos se pelean entre ellos, entonces Abraham le dice como que escoge de aquí donde llegamos, para dónde quieres ganar, y él se va así como por lo más bonito y termina en lo que es Sodoma y Gomorra, ¿no? Después a Lot, ¿no? Lo van a atacar y Abraham tiene que ir a rescatarlo, ¿no? Otra vez, Lot se va por lo bonito y a veces no todo lo que brilla es oro, tenemos que discernir mejor. A veces nos vamos por la cubierta, nos vamos por lo de fuera, nos vamos por lo que se ve y a veces no podemos como que hacer un análisis más profundo, un discernimiento más profundo de qué es lo que más me conviene, ¿no? La historia de Sodoma y Gomorra, ¿no? Es una historia triste, ¿no? De estas ciudades que bueno, lo que más recordamos es la cuestión de así como que el abuso sexual, la desviación, estaban bien locos, ¿no?
llegaron estos ángeles a visitar a Lot y la gente, ¿no? La gente, los habitantes de Sodoma y de Gomorra querían echárselos al plato, querían tener relaciones con los ángeles que habían sido enviados. A Lot, sabemos una parte culturalmente que puede hacernos ruido en la cabeza. Lot dice como que, no, aquí están mis hijas, como que, y aunque suene loco para nosotros, Lot está haciendo una cosa que para el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel es súper importante y tenemos que leer esto también, o más bien tenemos que tener esto en nuestra cabeza cuando leemos también muchos pasajes, la cuestión de la hospitalidad. Para el judío la hospitalidad es muy importante, ¿sí? El recibir, el abrazar, el cuidar es muy, muy importante. No, lo contrario es el abandono, y el abandono otra vez en aquellos tiempos en el desierto con cierta barbarie de alguna manera, era la muerte. La hospitalidad, recibir es vida, ¿no? Entonces de alguna manera. Pero otra vez el pecado de Sodoma es la inhospitalidad, no saben recibir, no es nada más el abuso sexual, es no saben recibir, ¿no? Tenemos la historia de Abraham, ¿no? De que perdone estas ciudades, Dios, que porque se han portado mal, ¿no? Y un Abraham que le regatea como si estuviera en el tianguis o en la pulga o en el mercado, ¿no? Así como que a Dios de cuánto es lo menos, si hubiera 40 y si hubiera 30 y si hubiera 20 y si hubiera 15, si hubiera 10, ¿no? Es un modelo antiguo de entender la intercesión. Ahora nosotros no la entendemos así, pero es un modelo antiguo de entender la intercesión en el pueblo de Israel. Entonces, Lot es hospitalario, ¿no? Los sodomitas no lo son. Y por eso en el capítulo 19 de Génesis, pues tenemos ahí la destrucción de Sodoma, ¿no? En el capítulo 19. Y sale Lot con su familia, ¿no? Ahí está la historia de que Dios les pide que no volteen, cuando escuchen la destrucción no volteen, que sigan adelante, y la esposa de Lot que voltea, ¿no? De curiosa, y ahí aplica lo de la curiosidad, mató al gato, ¿sí? Entonces, entonces queda Lot con sus hijas y se pierden ahí entre las montañas. Y después viene un pasaje también extraño, ¿no? Un pasaje extraño de que las hijas de Lot en el capítulo 19, versículo 31, un pasaje de incesto, otra vez, culturalmente, suena raro, ¿no? Otra vez, no se veía tan mal, ¿no? De alguna manera, la moral también en la Biblia progresivamente irá aclarándose, irá cambiando algunas cosas, por supuesto, ¿no? Las hijas de Lot emborrachan a su papá y se lo echan al plato para tener hijos, piensan que son los únicos habitantes que quedan y cómo vamos a continuar, ¿no? Nos vamos a morir, se acaba todo. Entonces, se emborrachan a su papá y tienen relación. Es un pasaje también medio oscuro, medio extraño otra vez. En el contexto histórico tiene sentido, en el contexto a lo mejor espiritual, religioso nuestro, y más si hacemos un análisis desde así del siglo XXI y así medio de ultraderecha, pues nos va a sonar ¿qué es esto, no? Qué loco, ¿cómo crees que las hijas se emborracharon al papá? Bueno, ahí está la historia, ¿no? En Génesis 20, ¿no? Otra vez Abraham está en Gerar, ¿no? Con Abimelech, y se repite la historia de Egipto, ¿no? Abimelech es el rey, entonces Abimelech también le echa la culpa. No sabemos, otra vez los biblistas hablan de que si tenemos aquí dos historias, o había una historia que se repitió con otros nombres de alguna manera, pero otra vez es una ciudad distinta, es un rey distinto, misma historia, dice que Sara es su hermana, no su esposa, etcétera, y termina también ahí eso, ¿no? En el capítulo 21, ¿no? Nace Isaac, en el capítulo 21 nace Isaac, y entonces se complica todo, porque ahora vamos a tener que dejar ir a Ismael y a Agar, ¿no? Y ahí empieza el gran pleito, esta gran división de las dos religiones, dos de las religiones más grandes del mundo, ¿no? El Islam y el judaísmo. Entonces, Abraham y Sara es presentado como un ser fiel a las promesas de Dios, ¿no? Abraham no es presentado como una persona perfecta, esto también es interesante, ¿no? Los patriarcas, no, o santa, sin mancha ni error. No, es una persona normal que Dios ha llamado y que va haciendo su lucha, que es fiel, que va echándole ganas, que va contestándole a Dios, que va mejorando, que tiene también algunas cosas ahí que analizadas otra vez desde una moral más actual nuestra, pues es como que, caray, ¿cómo crees que Abraham hizo eso, no?
pero Abraham es un hombre fiel, ¿no? Por eso terminamos llamándolo el padre Abraham, o el padre de la fe, porque siempre que Dios hacía algo por él, terminaba haciéndole un altar y luego adorando a Yahvé, ¿no? En sus viajes. A la prueba de fuego con Abraham, pues está cuando le pide a su hijo en sacrificio, le pide a su hijo en sacrificio, ¿no? Un pasaje también extraño. Nosotros sabemos que culturalmente, mayoría de las culturas antiguas, ¿no? Sabemos que los mayas, sabemos que los aztecas hacían sacrificios humanos y le ofrecían la sangre o los corazones a los dioses para pedirle cosas a cambio, ¿no? Entonces, Abraham le es pedido su hijo Isaac en sacrificio, su hijo Isaac en sacrificio, ¿no? Abraham es un hombre de fe impresionante, impresionante. Abraham es el padre de las tres religiones más importantes hasta el día de hoy, la judía, la musulmana y la cristiana, ¿no? Son las tres grandes religiones del mundo hasta el día de hoy. Está el budismo, sabes que tiene un poquito menos, pero las tres grandes históricamente y en número son el cristianismo, ¿no? El judaísmo y el islam, ¿no? Que también es súper grande, súper grande. Entonces, en el capítulo 21, entonces nace Isaac, ya dije esto. Isaac significa hijo de la risa, ¿no? Porque cuando aparecen los ángeles a Abraham otra vez en la tienda, ¿no? Y le dicen que no, que Sara, así como que no era Ismael, así no era la cosa, no me ayuden, Dios, no me ayuden, así como que era de tu esposa, y Sara estaba afuera escuchando, así como que Abraham ya debía haber tenido por ahí unos 95 años, me parece, ¿no? Cuando vienen los ángeles, a los 100 años es cuando nace Isaac, un poquito por ahí. Entonces, ya estaba muy viejo, entonces Sara se ríe, ¿no? Se ríe así como que qué buen chiste, ¿no? Que los ángeles están diciendo que yo me voy a embarazar de este viejo, ¿no? De que pues ya está viejo el canijillo, ¿no? Ya no puede probablemente, ¿no? Y Isaac significa eso, hijo de la risa o el que ríe, ¿no? En el sacrificio de Isaac, una cosa interesante, yo por mucho tiempo, incluso yo creo que todavía en mis estudios bíblicos en el seminario, pensé que, bueno, todavía el sacrificio de Abraham era el sacrificio que Abraham ofrecía a su hijo, y me imaginaba a Isaac pequeñito, como de unos 8 a 12 años más o menos, ¿no? Y cuando pones atención bien al pasaje en Génesis, encontramos que Isaac es un jovencito, y un jovencito, estoy pensando entre 14 a 18 años, Cuando haces análisis del texto con más calma, no es un niño, porque luego a menudo pensamos que es un niño y pues lo amarró, claro, le iba a cortar, le iba a ofrecer la sangre, etcétera. Pero no, era un jovencito y que si tú, bueno, yo, mi hijo de medio, ¿no? Bueno, mi hija más grande es Natalia, tiene 16 años, ¿no? Y pues está de mi tamaño, ¿no? Pero mi hijo que sigue de Natalia, Diego, ¿no? Va a cumplir 15 años, ¿no? En un par de semanas. Tiene 14, va a cumplir 15 años, y Diego pues ya me pasó, ¿no? Ya me pasó y ya está más grande que yo y todo. Y tiene 14, va a cumplir 15 años. Entonces, imagínate si Isaac tenía, 16, 18, ¿no? Otra vez recuerde, Isaac cargó con la leña para el sacrificio, y la leña para el sacrificio, para hacer un altar, no eran 2 palos, era hacer un altar donde se iba a quemar una ofrenda. Con 2 palos no quemas nada, ¿sí? Era un muchacho fuerte, era un joven fuerte, y Abraham era un anciano de 100 años. Entonces, acá tenemos, no es el sacrificio de Abraham, es el sacrificio de Abraham que ofrece a su hijo, pero es el sacrificio de Isaac. Y tiene muchísimo más sentido, porque aquí tenemos como que la primer prefigura de lo que tendremos en Jesús. El sacrificio de Isaac prefigura el sacrificio de Jesús, Jesús que se ofrece. Entonces, Isaac probablemente podía detener a su papá, ¿sí? Probablemente a su edad tenía más fuerza que su papá, seguramente, ¿sí? Entonces, es interesante. Entonces, muchas culturas en Medio Oriente, Marta dice que los hebreos era común sacrificar al primogénito de bebés y ofrecerlo a Dios. Sí, muchas culturas, por eso decía, incluso en el Medio Oriente era normal que
que la gente ofreciera a Dios a su primogénito, ¿no? A los animales era común, pero a veces también a sus propios hijos. Entonces, hay algunos teólogos, ya es más teología bíblica esto que historia, que un estudio como tal de la Sagrada Escritura, más teología bíblica que hablan de, en realidad también el sacrificio de Isaac es como que un cambio de mentalidad, un como que Dios como de no quiero a tus hijos, ¿no? Como que Dios no ve bien los sacrificios humanos. Esta era una cosa que el ser humano desarrolló y pensó como que le agradaba a Dios, y aquí Yahvé está revelando como que no, aunque primero lo pide como hacían todos los demás en el mundo semita, en el Medio Oriente, así como que cambia de alguna manera la historia Yahvé, ¿no? Este Dios que se le revela al pueblo de Israel, Isaac, ¿no? Súper rápido crece, ¿no? No hay muchos detalles, crece, su mamá muere, le da mucha tristeza, se encierra en la tienda de su mamá, no quiere salir, Abraham se hace viejo, ¿no? Y entonces su hijo no sale de la tienda, tiene que mandar a su mayordomo, Eliezer, a que le busque que regrese a Ur de Caldea con su familia y le busque una esposa a su hijo, ¿no? Y hace todo este proceso de regresar, de enamorar a la novia, la Rebeca, ¿no? Que se enamora del amo por todos los bienes y que es una muchachita que se viene, ¿no? Se viene con Eliezer, la enamora y después la enamora y se juntan, ¿no? Y tiene un embarazo complicado, tiene un matrimonio medio complicado, lo que mal empieza, no siempre, pero hay que tener cuidado, mal puede terminar. Entonces, desde que está embarazada ya tiene problemas, después le nacen los niños y los niños como que están peleando desde el vientre, ¿no? Estos niños son Esaú y Jacob, ¿no? Entonces, de Génesis 27 al 36 tenemos la historia de Jacob sobre todo, ¿no? Pero empieza hablando de Esaú y Jacob. Esaú, ¿no? Que quiere decir velludo, peludo, rojo, ¿no? Y Jacob, que quiere decir el que agarra por el calcañal o el que hace trampa, ¿no? En chilango sería tranza, el tranza, ¿no? Y el nombre de Jacob es un nombre extraño, ¿no? Otra vez el que agarra por el calcañal, el que hace trampa, y entonces termina haciéndole honor a su nombre, ¿no? Le vende por un plato de lentejas la bendición Esaú a su hermano y termina robándole la bendición de parte de su padre, ¿no? Y con la ayuda de su mamá, y después sale huyendo, lo mandan a la casa de su tío Labán, ¿no? En la casa de su tío Labán, la mamá lo manda, y allá en la casa de su tío Labán, pues Labán tiene dos hijas, ¿no? Raquelito, ¿no? Raquelito y Lía, y la que le gusta a Jacob es Raquelito, y entonces le pide que trabaje 7 años para él y le va a dar a Raquel y lo engaña. Y acá sucede lo del al tranza lo tranzan, ¿no? El engañador es engañado, al engañador lo engañan, ¿no? Entonces, le da gato por liebre, ¿no? La noche de bodas, cuando va a consumar, ¿no? La ceremonia, pues se da cuenta que es Lea, es la hermana. Y entonces ahora Labán, el tío, tranza más tranza que el sobrino, ¿no? Salió más listo. Cuando regresamos a la historia de Eliezer, yo no quise entrar en detalles ahí, pero ya vemos que Labán pintaba medio tranzón antes, ¿no? Cuando llega Eliezer a la casa, pues empieza a recoger todo para acomodar los camellos. No le hace espacio a Eliezer, le hace espacio a los camellos, que los camellos indican como riqueza, entonces medio así como que extraño el Labán desde aquel entonces. En fin, hace trabajar a su sobrino otros 7 años y finalmente le entrega a Raquelita, ¿no? Y después el mismo Jacob medio le hace trampa a su tío con su ganado, ¿no? De cuántos salen, cuántos nacen, de qué color nacen, etcétera. Esto es una historia, lo hablaremos cuando estudiemos Génesis con más calma en Pentateuco, pero otra vez se repite esta historia, es muy interesante, es un patrón también en la Biblia, que los elegidos de Dios son separados, son sacados, y de alguna manera son sacados no de una forma muy romántica, ¿no? Aquí sale huyendo porque su hermano lo quiere matar, por supuesto. Entonces, son separados, son llevados a otra parte, y en la otra parte son preparados para luego convertirse en bendición. Y esta es la historia de Jacob. Ha sido arrancado de su tierra porque le robó la bendición a su hermano, ha sido llevado a la casa de su tío, ahí y hasta que le cae el 20,
hasta que él se ve engañado, entonces se da cuenta de lo que le hizo al hermano, se arrepiente y va de regreso a pedirle perdón. Entonces ya está listo, ¿no? Ya ha sido probado, ya está listo para convertirse en bendición. Y en esta historia de regreso está este pasaje extraño de esta batalla de Jacob con un ángel o con un demonio o con Dios o con un ser extraño. Es medio raro tener el pasaje, ¿no? Y dice que batalla con ese toda la noche, termina hasta cojeando de tan dura que estuvo la batalla, ¿no? No lo suelta a este ángel o a este ser, ¿no? Hasta que le cambie el nombre, hasta que deje de ser Jacob. Entonces pasa eso en la noche, deja de ser Jacob y pasa a ser Israel, que Israel quiere decir fuerza de Dios o el que pelea con Dios y consigue de Dios. Algunos han interpretado como que vence a Dios, es más bien como que el que consigue, o sea, pelea con Dios, como de querer conseguir algo de Dios y lo consigue, ¿no? Fuerza de Dios es como lo traducimos generalmente, ¿no? Regresa para pedirle perdón a su hermano, piensa que Saúl lo va a matar, ¿no? Y Esaú lo perdona, entonces se reconcilian los hermanos. El tercer ciclo va del capítulo 37 al 50, y con eso va a terminar el día de hoy. Del 37 al 50 es la historia de José, es el tercer ciclo de la época patriarcal. Este es el primer hijo de Raquelito, recuerda otra vez, Lía podía tener hijos, Raquel no podía tener hijos otra vez, no se podía embarazar, entonces resulta que sí se termina embarazando, ¿no? La estéril puede dar a luz, se repite el patrón, Raquel, y el primer hijo de Raquel se llama José, no tiene dos hijos, tiene otro después que se llama Benjamín, y entonces José será el preferido de Jacob, porque Raquelito es la que él amaba, la que él quería, ¿no? Entonces Israel lo prefería a José y como signo de esta preferencia, pues le hizo una túnica especial, un vestido especial, ¿no? Otra vez, vestir, le recuerdan la Biblia, es dar dignidad, una túnica especial era como que una dignidad extra, entonces lo prefería. José también lo conocemos en la Biblia, en esta parte de la historia, como José el soñador, ¿no? Que tenía sueños, pero aparte de que tenía sueños, los interpretaba o interpretaba sus sueños y los de los demás, ¿no? Y ya tenemos una prefigura de José, el padre de Jesús, ¿no? Si usted ve y vamos al Evangelio de San Mateo, a la Virgen se le aparece el ángel, pero y le habla realmente a José se le aparecen sueños. José, el padre adoptivo de Jesús, ¿sí? Todo la guía, todo lo que le va diciendo Dios, todo de su llamado es a través de sueños, ¿no? Aquí entonces tenemos a José, el soñador, que interpretaba los sueños, ¿no? Y algunos de los sueños, pues decía, pues, son famosos, ¿no? Que les cuenta a sus hermanos y de por sí que su papá lo prefería, pues ya sus hermanos le tenían cierta envidia, la túnica, pues hizo como que más envidia, los sueños, pues más envidia, ¿no? Porque era como que ¿cómo se llaman? El maíz, se me fue el nombre ahorita, ¿cómo se llama? Los montones de maíz, gavillas, ¿no? Que soñó 12 gavillitas, ¿no? 12 gavillitas y un gavillón, ¿no? Que tuve un sueño y había 12 gavillitas chiquitas, ¿no? Ahí, chaparritas, ¿no? Gavillitas, y había un gavillón que se levantaba por encima de todas, ¿no? Y que las gavillitas se postraban, se inclinaban ante el gavillón y entonces les decía, y adivinen quién eran las gavillitas o quién son las gavillitas de la historia, pues ustedes, y el gavillón, pues yo, ¿no? Imagínense si ya les caía como patada en el hígado, entonces peor para José, ¿no? Le empezaron a guardar más rencor, ¿no? Sus hermanos, y luego vino con el otro sueño había dos estrellitas, ¿no? Dos estrellitas y un sol, ¿no? Un estrellón loco, ¿no? Una estrella maravillosa, grandísima, y las estrellitas, ¿no? Que apenas medio brillaban, se inclinaban sobre la estrella, sobre el sol grandísimo. Y otra vez, adivinen quién eran las estrellitas, pues ustedes, y el sol radiante, pues yo, pues más coraje, más envidia, más ganas le tenían, y pues los hermanos terminan, pues mandando, queriendo matar a su hermano José, ¿no? Como que ya estuvo, ¿no? Ya estuvo. Entonces sus hermanos lo querían matar, ¿eh? Lo querían matar literalmente, ¿no? Ya estaba el plan y todo, ¿no? ¿Cómo lo iban a hacer? Iban a echar la culpa. Bueno, estaba cuidando los ganados, uno de estas bestias del campo lo mató,
¿no? Y etcétera. Judá, esto es muy interesante, Judá, porque será la tribu que escogerá, por donde vendrá el linaje de David, el linaje de José y finalmente de Jesús mismo. Por intervención de Judá, uno de los dos hermanos es quien lo salva, lo venden, no lo matan, lo venden a unos ismaelitas que van rumbo a Egipto, ¿no? Que son mercaderes, ¿no? Otra vez ismaelitas, ¿recuerda ismaelitas? ¿Ah? Y descendientes de la tribu de Ismael, ¿no? Que se habían ido un poquito más al oeste de donde está el pueblo de Israel. José termina en Egipto, ¿no? Como esclavo de los ismaelitas lo venden, ¿no? Por 30 monedas, no lo sé, así dice en el Antiguo Testamento, lo vende a un egipcio que tiene un nombre medio raro, se llama Putifar se llama el egipcio, ¿no? Y José es muy bueno, es muy bueno en general, o sea, otra vez, aparte de los sueños, parece que era un tipo muy inteligente, ¿no? Buena presencia, como que era fácil de conseguir cosas, entonces acá se repite otra vez la historia de Dios saca, tampoco es tan romántica la salida de José, sus hermanos lo venden, lo prepara y la finalidad de que José termine en Egipto va a ser para que se convierta luego en una bendición. Entonces, vendido como esclavo, termina de administrador en la casa de Putifar, ¿no? José era puesto y de buena presencia, esto dice el capítulo 39, versículo 6, ¿no? Era puesto, era guapo, era bien parecido, ¿no? Y entonces la esposa de Putifar, esta señora que está por ahí al fondo, que se me hace que esa es la que debería tener el nombre, pero la esposa de Putifar, ¿no? Pues de cascos ligeros, literalmente, usted lee el pasaje, le pide a José, acuéstate conmigo, ¿ah? Échate este bombón asesino, ¿no? Le pide a la esposa al Putifar y el José se resiste como que no voy a traicionar a mi amo, ¿no? No voy a traicionar a mi amo. Me ha confiado todo, me ha dado derecho a todo. Lo único que no me ha dado derecho es a ti, su esposa. Entonces no voy a traspasar eso. La mujer le hace una vuelta, ¿no? En un momento que está por ahí, le arranca el vestido, ¿no? Y el vestido de José, ¿no? La túnica de José lo agarra y el José se resiste y se jala y ella se queda con el vestido y con eso empieza a convencer a los sirvientes y luego también a Putifar de que el José la quería abusar y pues no, eso es lo que ella quería, pero José se resiste, termina en la cárcel, ¿no? Termina en la cárcel otra vez, ¿no? La historia de José, terrible, una vez en la cárcel, otra vez en la cárcel, ¿no? Los siervos del faraón, ¿no? El copero y el panadero también paran en la cárcel por alguna vuelta y tienen sueños y José se los interpreta, ¿no? El judío, el hebreo, ¿no? En la cárcel se los interpreta y entonces, así como les digo que pasó, ¿no? Los sueños del primero, del copero, es que va a ser restituido, ¿no? El faraón lo va a perdonar, va a ser restituido y el segundo, pues va a parar las patas el panadero y así sucede. Entonces el copero sale y ya, se olvida de José, pero cuando el faraón tiene ese famoso sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, pues se acuerda de José y lo manda a llamar y le interpreta el sueño, ¿no? Ya nadie se lo puede interpretar, le interpreta el sueño y sucede así, 7 años de abundancia, las gordas, 7 años de escasez. Entonces en las de abundancia hay que hacer graneros, hay que guardar, porque vienen 7 años difíciles después y sucede exactamente así. Como agradecimiento, el faraón llama o pone a José como primer ministro de todo Egipto y entonces así es como se convertirá en bendición para su familia, que también en los 7 años de vacas flacas se quedarán sin alimento y tendrán que venir a Egipto, ahí José en Egipto, ¿no? Con pinta ya de faraón, ¿no? De primer ministro, para pedir alimento y José en un proceso, ¿no? De primero él lo reconoce, ellos no a él, les da alimento y les pide que traigan a su hermano y luego cuando traen a su hermano Benjamín, el chiquito, pone una copa que le pertenece a él y es como que me lo va a quedar y otra vez sale ahí Rubén y sale Judá y dice como que no podemos hacer eso si mi hermano no regresa y ofrece, ¿no? No puedo hacer eso si mi hermano regresa, mi papá se muere, si ya perdió uno y se le acabó la mitad de la vida, mi papá termina muriéndose. Ve José que sus hermanos se han arrepentido, que han cambiado, que al menos que la conciencia les suena
Y ahí es donde les dice, pues soy José, ¿no? Soy José, manda a traer a su papá vendrá a Egipto, toda la familia, ¿no? Los descendientes, la tribu, vendrán y habitarán en Egipto y disfrutarán de los favores de José, ¿no? Otra vez esto Dios lo sacó y al final se convertirá en una gran bendición para ellos mismos, tendrán alimento, ¿no? Y vivirán bien en Egipto, ¿no? Y así termina la historia del libro de Génesis. Muere Jacob y es enterrado en Canaán, ¿no? Y después muere José y es parecido, nos narra estas dos partes de despedir y de bendecir, etcétera, ¿no? Entonces, pero termina así con el pueblo de Israel, que me parece que es intencional en la tierra de Egipto, porque el libro del Éxodo, ¿no? La siguiente etapa de la historia comenzará ahí, comenzará en Egipto, ¿no? Entonces, termina en Egipto, comenzará en Egipto. Muchas cosas interesantes. Otra vez estamos repasando más la historia. Yo estoy haciendo algunos puntos teológicos lo más que puedo, pero no estoy abarcando. Es como que conozcamos la historia y algunas cosas que resaltan, ¿no? Que es importante que las tengamos en mente porque van a salir otra vez o porque vamos a entender varias cosas conforme avanzamos en nuestra historia. Voy a dejar ahí